Aquí está con nosotros Noelia Pase. Bienvenida a Mañanas en Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida a Mañanas en Casa. No te preocupes, las cosas pasan como tienen que pasar. Bienvenida. Un gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Adelante, ¿cómo estás? Esta ciudad a veces sufre de ciertos accidentes y se frena un poquito, pero normal. Es Como algo que Argentina, Sí, todo bueno. pasa, Buenos todo Aires, pasa. no hay diferencia. Bueno, Bueno. Noelia Pase, antes de comenzar todo esto, cafecito, agüita, ¿qué quieres? Para que estés ahí. Cafecito. Eso. Ay, Y hay agüita café. Si también, estoy en listo. Colombia, ¿qué voy a tomar? Claro. Cafecito colombiano, ocurre. Oiga, Noelia, qué alegría y qué honor tenerte aquí con Un nosotros. placer volver a estar aquí. Es Te hermoso. tengo que adelantar algo. Y es que algunas de Cuenten. mis compañeras, de las personas que están por aquí, estaban un poquito ¿como qué? ¿Ansiosos? Ansiosas, como, Yo soy una de como ellas. asustaditas. Pues lo decía por la negra, yo no la quería señalar así tan de frente, pero la negrita ya se tiró al charco. ¿Qué les pasa? La negrita es una de esas. Es que digamos que este tema, Noelia, pues para las personas que están conectadas con nosotros, es una medium, es vidente, trabaja con todo este mundo espiritual que a veces nos causa tanta curiosidad y Sí. que a veces es como tan enigmático, de pronto misterioso para nosotros y a la hora pues es algo muy natural, ¿cierto? Ay, Entonces uno sí muchas tiene ahí gracias. como su sustico, como su cosa, pero de verdad que es un tema bien importante para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de la sanación. Tal cual lo decís. Es lo más natural, somos parte de este camino espiritual, somos espíritu, pero cuando nos tocan algunos temas como la muerte, ahí ya no nos gusta. Ahí miramos como de costado, creemos que no nos va a tocar, evitamos preguntar. Procesar un duelo es sumamente difícil, entonces ante la ausencia de un ser querido, ustedes le dicen pérdida. Y para mí no hay pérdida, para mí hay transformación. Claro. Pero el ser humano, en su conciencia limitada, no limitada de mal, sino el límite que colocamos para poder existir, lo que creemos es que ese cuerpo no va a estar, que lo perdí, que no lo voy a volver a ver, que no lo voy a volver a sentir, y comienza un duelo primero negando. Ahora, la realidad es que somos energía. Y eso el ser humano no lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta cuando habla de la energía de un espacio. Claro. Buena energía, mala energía. Uy, estás bajito de energía. Uy, vibrás más alto. Pero no nos concebimos como energía plena. Cuerpos, células, átomos. Estamos compuestos con los elementos de las estrellas y eso está comprobado científicamente. Tenemos carbono, tenemos un montón de otros elementos, hidrógeno, helio, de todo. Pero la realidad es no nos vemos como el universo en sí, sino como esto que portamos materia. Noelia, devolvámonos un poquito al pasado, a Sí. su pasado. Usted comenzó con esto de la mediunidad desde Sí. los 6 años. ¿Cómo ha sido vivir siendo medium, vidente, ya después tanatóloga, etcétera? Pero ¿cómo ha sido vivir estos años con ese don que no es tan común y pues que usted vemos que lo vive como tan natural? Es verdad que fueron distintas etapas. Desde los 6 a los 12 fue una reserva absoluta, oculto. Era casi un trato con mi mamá. De esto no se habla en cualquier parte. De los 12 a los 16, que ya me empezaban a probar en mesa de espiritismo, ahí ya había otro sentir porque era como el fenómeno, el bicho raro, la nena que viene a ver qué muestra. Sí. Y todos los médicos habidos y por haber, y psicólogos y psiquiatras, tratando de detectar si yo tenía alguna falla física. No. Sí, porque era la necesidad de mi mamá de saber que yo no estaba loca o que no tenía un diagnóstico psiquiátrico. Después de los 16 hasta los 20 y pico de años fue algo de introspección, pero de mucho trabajo, porque ya atendía de forma muy privada, en mucho secreto, pero no podía evitarlo. Y desde los 34 mi materia colapsa, porque yo no seguía gestando esto de la comunicación, lo reservaba, ahí a un colapso físico y a partir de ahí dije, no más, esto es lo que vengo a hacer y a quien le guste bien, pero es mi trabajo. ¿Y cómo fue ese colapso? Cuando vos vas resintiendo la materia, nosotros somos energía que tiene que estar cargando y descargando. Ustedes, todos nosotros, necesitamos estar descalzos. Grounding, como lo dice. Exacto, cargamos, descargamos, nos alimentamos del sol, de la energía pura, plena.
Pero cuando vos empezás a recibir la actividad de otras almas, o sea, de energías mucho más fuertes que la que vos dominás en tu cuerpo, cuando vos no transmitís, empezás a bloquear y colapsa tu materia. Ya. Que se En mi refleja en caso, enfermedad. Enfermedades. En mi caso fue a través de un golpe de presión, después creyeron que era un ACV, había sido simplemente un inicio, y a partir de ahí fue mi madre espiritual la que me dijo, o seguís tu camino o tu materia enferma. Uy. Wow. Ese fue el quiebre. Como le pasa mucho a la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, que están clínicamente muertos ante accidentes u operaciones donde se ven fuera del cuerpo, sienten esa plenitud fuera y al regresar entran con una sensibilidad mayor. Ya están como, esto es una realidad, pero lo otro no es nada malo. Todo el mundo se devuelve. Y de hecho, Noelia, me atrevo a Sí, decir que sí. muchos de esos dicen, ¿por qué volví? Eso allá era ¿Por qué tan no me dejaron bonito, allá? tan hermoso. Vos sabés la cantidad de gente con experiencias cercanas a la muerte que me dice, yo sentí una paz, una plenitud. Veía a mis hijos, lloraban mis padres, el médico desesperado y yo no tenía necesidad. Cuando vuelven, cuando empiezan a sentir esto que yo te digo de la energía, de percibir, de estar más sensoriales, de poder captar lo que pasa, ahí se dan cuenta de que el ser humano, como decimos en Argentina, se enrosca innecesariamente. Sí, claro, Sí. tormentas en un Noelia, vaso de agua. Sí. ¿Cómo sucede esto en ti? O sea, ¿cómo tú empiezas a tener esas sensaciones? ¿Cómo se presenta ese medium? Vos querés ver cómo veo los delante muertos. tuyo? Exacto. Ahí es más fácil. Cuando era chica eran imágenes, la persona como si estuviera viva. Después ya empezó a ir cambiando, mutando. Pueden aparecerse en imágenes, pueden aparecerse presencia plena, o sea, me hacen sentir en el cuerpo lo que sintieron, cómo lo sintieron, qué les pasó, qué les dejó de pasar, cómo se mataron, cómo los mataron, no sé, todo. Después dejan escuchar, le escucha, o sea, te van dejando sonidos, frases, colores, sensaciones, olores, se presentan de todas las formas que sean necesarias para que vos recibas mensaje y transmitas. Ahora, entre mi infancia y la adolescencia, era como una película. De la adolescencia a hoy cada vez es mucho más detallista. Ok. No sé. Más vívido. ¿Cómo les puedo explicar? Ayer hubo un caso en la presentación que hice en Bogotá, donde el padre que se presentaba, que la hija requería su presencia, hizo mención a algo que cuando yo lo sentí en mi cuerpo, como lo tenía ella, o sea, el padre me transmitió lo que se había hecho ella, pero cómo se sentía en ese cuerpo y cómo lo veía él. Ya. Y yo la miro y le digo, ¿vos te hiciste un tatuaje de tu papá entero en tu cuerpo? Sí, me dice. Eso, el detalle fino, lo da el alma, porque a ella no se le veía nada. Sí, claro. O sea, estaba tapada, no había forma de que yo viera Exacto. de motus propio el tatuaje. Como eso, llevarte al otro punto. La muerte de determinada manera. Derrapó, se le fue el auto, cayó, se ahogó de esta forma, de aquella. Las almas cuando necesitan hablar buscan la forma y te lo van a hacer sentir en el cuerpo. Hubo un caso que a mí me marcó en mi trabajo, que fue detallarle a una madre cómo lo habían matado a su hijo. Uy. Al punto tal que esa mamá saca un expediente, lo pone arriba de mi escritorio, abre la pericia forense. Y me dice, como si lo hubieses leído, detectaste, digamos, cada herida que él iba marcando y cómo estaba escrita en el expediente que ella traía. Pero hay algo, entonces no solamente llevas el mensaje, transmites el mensaje, Sí. también lo sientes en tu cuerpo Lo incorporo. físico, Ellos exactamente. se apoyan sobre mi campo energético Sí. y dejan sentir en mi materia lo que ellos vivieron. Bueno, y ahí sí, tu cuerpo como tal, las consecuencias que trae. Si yo no trabajo en cuidar mi energía, en saber desplazar mi espíritu al momento de la conexión, a tener determinados cuidados de portales, colapsaría mi cuerpo. El día que yo no pueda dominar ese vínculo, esa conjunción de trabajo energético, ese día ya no puedo trabajar más. Porque Claro. ustedes piensen, hoy está de moda casi, todos son medios. Sí.
salimos de abajo de las baldosas, empiezan a salir. Sí, pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y siempre se los digo cuando la gente me dice, yo quiero ser. Si vos estás dispuesto a correr tu ego, a que minutos de tu vida vos no los recuperes más, o a que en una sesión te puedas morir, vamos. Por Dios, es que es fuerte. Noelia, ahorita estabas... Es así porque a mí me lo explicaron cuando yo tenía 12 años, no me lo olvido más. Sí. Y a los 16 mi madre espiritual me dijo, esto es casi una tarea de sacerdocio. Es o te entregas o entonces quédate en tu casa estudiando, trabajando, preparando lo que necesites. Wow. Noelia, Increíble. hay niveles, o sea, esas personas que están en el otro plano, dependiendo del ciclo de su vida en el que hayan muerto, ¿se encuentran en determinados lugares diferentes o no? Lo social y cultural es colocarlos en el cielo, con los santos, con los buenos, si tenés una fiel fe, ¿sí? O en el purgatorio, o los demoníacos o los de bajo astral. Pero la realidad es que energéticamente hay una vibración. Entonces, para mí están los de bajo astral, o sea, muy baja energía, seres que en este plano terrenal han fragmentado su alma. Voy a decir algo que corre por mi cuenta. Ok. Un Putin. Ok. Sí. Rusia, estamos hablando de Rusia. Hablamos de eso, ¿no? Un Listo. ser que Hitler, vamos más atrás, Perfecto. como para seguir evitando inconvenientes. Esas personas que tienen la violencia, el odio, la ira instaurada, el conflicto, la guerra, fragmenta su espíritu. Cuando ese espíritu desprende de la materia, cuando el alma en plano terrenal se le llama espíritu porque expira, respira, activa las células del cuerpo. Cuando desprende, ese alma no va a tener una evolución, va a tener una involución. Wow. Por eso el cuidado, ¿vieron cuando la gente dice estoy en mi camino espiritual? El camino espiritual comienza cuando te engendran, cuando te conciben, porque ahí el alma eligió llegar a este plano terrenal a través de esos padres, o de esa inseminación, como le quieran llamar, pero necesitan sí o sí un hombre y una mujer. Sí. A partir de ahí comienza tu camino espiritual. Tu espíritu en plano terrenal tiene que existir. Vos decidís cómo generás ese camino. Noelia, yo antes de hacerte la pregunta de que si en este set alguien quizás se puede recibir un mensaje o algo ¿Vos con así. quién te querés conectar? Pues no, antes que eso le quería Ah. preguntar algo, Noelia, y era el tema muy sensible, me disculparán las personas que quizás no quieran que toque ese tema, pero el aborto. Una persona que no logra Bien, nacer. es un duelo gestacional o perinatal. Es- Te cuento qué pasa en el encuentro para que quizás le quitemos las dudas a quienes nos estén Por viendo. favor. Sí. En el encuentro de mediumnidad, más allá de que yo les enseño a que ustedes conecten, que se reconozcan como energía, que los sientan, que los escuchen, que los huelan, que todo, que los vean, todo, hablamos del proceso del duelo. Cómo llevar adelante el duelo. Claro. Los distintos duelos. El duelo gestacional o perinatal es el duelo del bebé que nace que muere antes de nacer, Ok. que muere una vez que nació al tiempo. Los abortos espontáneos o decididos. ¿Qué pasa con esa criatura en plano terrenal? ¿Qué pasó con ese alma que vino hasta aquí? Que la gente dice, lo perdí, fracasé, lo maté, pero la realidad es cuánto tiempo tuvo que existir ese ser, ese alma en este plano terrenal para cumplir su tarea. Ok. Y el duelo que lleva la madre. Y hay algo más importante, porque hay muchas madres en sufrimiento, sobre todo en nuestra Latinoamérica. Sí. Sí. Mamás y papás. La madre biológica tiene un beneficio que es el cordón umbilical. Cuando se corta, hay un reservorio celular del hijo que queda en la madre. Cada vez que la madre respira, activa ese hijo. Sí. No hay muerte, hay transformación. Ujú. Y en el caso de las madres adoptivas, eso se forma con la energía. Qué lindo. Vos no elegís un hijo porque el juzgado te decide cuál. Sí, no. Está marcado en tu existencia que Qué llega. Sí, lindo. sí, va a ser. Noelia, ¿reencarnamos o no? Todos los días. Mientras que estamos acá, estamos reencarnando en otra dimensión. Ya reencarnaste cuando, por ejemplo, entras a un lugar y decís, yo esta situación ya la viví. El Como esos déjà déjà vu. vu. Famoso El déjà vu. déjà vu. Ah. Famoso déjà vu. En realidad, tu alma no viene a vivir, viene a recordar. Tu trabajo es vivir esta experiencia, Sí. pero te va a hacer recordar. Sí, claro. ¿Y por qué recordamos? Para que ustedes vean que hay un contexto científico. No es que es una pobre loca que quiere decir que habla con los muertos. Pero bueno, la gente tiene que saber. Cuando se para el corazón, las células del cerebro
siguen vivas 4 minutos más. Ya. En ese tiempo, el sentido del oído que sigue activo, hay que hablarle al ser, porque para la persona que está muriendo se le están atravesando todas las imágenes de su vida. O sea, es verdad que uno ve toda su vida Todo. pasar en Resumen. un En segundo. un ratico. Y es más, en conciencia amplificada, o sea, ya no hay ego, no estás limitado a lo que querés probar en tu cabeza, empezás a ver a todos los que están siempre, pero que por temor, por el que dirán, porque cómo voy a decir que la abuela la estoy viendo y está sentada al lado mío, que cómo voy a decir que mi padre me acompaña, entonces limitamos, pero ellos están siempre, Ok. siempre. Bueno, hablemos de las personas que se suicidan. El duelo por ¿Qué pasa? suicidio, que también lo trabajamos en el encuentro, los suicidios, los asesinatos, femicidios, o demás. En ese caso, se trabaja con mucho cuidado, porque los suicidios no son todos iguales. Tenemos, por un lado, aquel que decide, cierro mi existencia, esta vida, de esta forma, aquel que es hostigado por terceros, la vida, enfermedades, y aquel que se equivoca. Ok. La evolución de esas almas va a ser distinta. Uno va a evolucionar libremente, el otro va a tener que proceder a ir trabajando su evolución, y aquel que quiso llamar la atención y cometió el error va a quedar como en un limbo, Wow. a la espera del tiempo. Sí, claro. Ok. Noelia, tenemos unos mensajes de televidentes que están súper conectados con este tema, con tu permiso y respeto. Buenos días, una pregunta para la invitada Noelia. ¿Qué significado tiene con mi padre? Él murió hace 12 años, soñé con él, aguas muy claras y él diciéndome algo. Saludos desde México, Antioquia. Lindo, muchas gracias. Primero, cuando vos soñás y reconoces que el otro está muerto y vos vivo, eso es una conexión. Cuando el agua es limpia, son cambios, son movimientos. Es como depurar. Cuando fuera agua sucia, hay algo estancado, un bloqueo energético que debe liberar. O sea que ya tiene un buen mensaje, Tiene un buen lindo mensaje. mensaje. Qué Sí. lindo. Noelia, ahora sí, pasemos al tema que te decía ahora y tú me preguntaste con quién quieres hablar. Mira, la verdad yo he tenido también unos procesos de ideas negativas, depresiones y cosas así, entonces como que ya la muerte... Depresión, que es la cuarta etapa del duelo y que hay que tener mucho cuidado cuando vos, en un proceso de duelo que normalmente abarca unos 3 años, cada uno lleva su tiempo, cada uno lo hace como puede, Sí. pero una vez que la depresión pasa ese límite y no tiene que ver con la muerte de un ser, estamos hablando de un estado de enfermedad, Sí, claro. que tenemos que tomar la responsabilidad de ir al médico, ir a un psicólogo, hacer un tratamiento como corresponde. Total, a mí me permitió eso, la verdad, ver la muerte de una manera absolutamente distinta, sin tanto miedo. La verdad fue muy liberador. Entonces, ahorita que me preguntabas que si yo quería recibir un mensaje de alguien, la verdad no se me ocurre. Me encanta cuando me llegan mensajes naturalmente, pero esta era una pregunta más para todas las personas que nos acompañan aquí. En este estudio quizás podemos, o tú puedes sentir que alguien debe recibir un mensaje. En realidad, cuando ingreso, yo a este estudio estuve el año pasado, y creo que el anteaño también, pero siempre me pasó algo muy especial cuando entro aquí. Hay un señor que falleció como si yo te dijera, esto no tiene muchos años de antigüedad el edificio, No. es como más bien reciente, no sé, será Más o unos menos. 10, Más 15 o menos años. 10 años. 10 años. Sí. Este señor, más o menos como esa postura que tienes puesto vos, así, Cruzado de brazos. un poquito más barrigón, pero muy chichudo y barbudo, se presenta en aquella zona como reclamando que se acomode, como que se reestructure el lugar. ¿Así? Ya. ¿Quiénes son los más antiguos aquí? Alce la mano, alce la mano. Torque. Thor Marinillo. Marinillo. Tor Marinillo. ¿Quién murió antes de lo que es la pandemia? ¿Saben de alguien? ¿Un asistente? Ok. Bueno. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién murió? ¿El gordo? ¿Cómo es El eso? gordo, ¿y quién era el Porque él gordo? dice, ¿cómo el gordo? No, Le pero decían él el contesta, gordo. ¿cómo el gordo? Como ¿Qué diciendo, Este se atrevieron. Está vendido. Que no le diga gordo. Con Luis Andrade hay otro tema. Porque él dice, ustedes me salvaron. Me pude sostener en vida gracias a este trabajo y a todos ustedes. Oiga, mire. Ay, tan bello. Ay, Dios, qué bonito bonito. mensaje. Ese es un mensaje como de grupo. Sí. ¿Hay de pronto alguna persona que tú sientas que quiera recibir algo? O no sé, niñas, si ustedes quieran preguntar. Ella tiene un miedo terrible. Si yo Horrible. le llego a decir,
que la mujer que está al lado dice que cada día más hermosa mi niña, yo la mato acá de un infarto. Entonces la voy a dejar ahí, pero hay algo que te preguntás y lo único que te voy a decir es esto. Hay algo que vos cada tanto viene a tu mente con respecto a esta mujer que tiene que ver si vio tus logros. Y esos logros fueron siempre mi rezo para vos. Listo, ahora llora un rato largo. Muy ya bien, se te va a Elenita, pasar. me alegra. No, y es que de hecho hay un tema y es que, pues yo no sé si esto es normal que esté pasando, pero desde que Noelia se sentó ahí, yo empecé a sentir en este Sí. inir una frecuencia demasiado fuerte. Buscan la forma de Dolor en decirte el pecho. estoy acá. Entonces se encostan, se apoyan. Yo lo dije antes, la mujer que está al lado de ella, y vos lo creíste que yo hablaba como de la explicación. Pero bueno, lo hago también de esta forma para que vean que es algo muy natural. Sí. Y el sentir ese que vos sentiste, lo sentís solo vos, no lo siento yo. A mí me transmite de otra forma. Pero esto que te pasa a vos le pasa a todos. Y hoy Medellín lo va a poder vivir nuevamente aquí. Qué bueno. Noelia, las ánimas, lo que conocemos o lo que en nuestra cultura paisa decimos las ánimas benditas. Hay gente que le tiene pánico, hay gente que le tiene temor. Yo, por ejemplo, yo digo, yo vivo con ellas, o sea, yo sola no estoy, yo siempre vivo con Yo un los montón de llamo gente. mis guardianes. Exacto. Hay almas que siguen en su espacio, en su terreno y sobre todo en esta tierra maravillosa que tenemos, en este lugar maravilloso. Porque a decir verdad, Medellín tiene una belleza única, pero también tiene un legado de mucho trabajo, esfuerzo y hay como un arraigarse a la tierra. Lo que tenemos que hacer es cuidar a esas almas, porque ellos son los protectores natos. ¿Cómo las cuidamos? ¿Orando por ellas? Encomendarse, pero Sí. el ser humano nace todos los días y muere todos los días. Cuando te vas a dormir, morís. Sí. Sí. No se me asusten. Cuando despiertan, nacen. Cuando vos estás en tu casa o rodeado de esa vegetación o en ese espacio donde sentís que están, que murmuran, que corren cosas, que parecen tipo sombras y demás, agradezcan su presencia y siempre digan que permítanos existir en este espacio compartido, cuidémonos mutuamente. Noelia, yo quiero echar a mi compañera al agua, porque ella tenía una pregunta que quería hacer de un ser muy lindo. por Y Dios. Lina, yo quiero que usted, Ahí le pues de agarra la alguna manera, maldad. de alguna manera, qué maldad. si se estén comunicando con Linita, no, yo quiero, es porque yo quiero que Lina esté bien y resuelva de pronto, si se puede, porque no sé si sea un tema de, Lo que venga, vos necesites preguntar, pregunta, si no, después vemos. Pues es que sí. después, listo, hágale Linita, yo era Sí, para que, Porque es muy íntimo. listo. Y lo único que voy a decir es que para ella tiene que ver con, no solo con esto de su intimidad, su preservación, pero tu salud emocional. Sí. Listo, ya está. Ah, bueno, muy lindo. Entonces ahorita después del programa yo creo, Linita, que puede hacer ahí su Mejor dicho, pregunta. me vuelo, me robó 2 segundos. Noelia, ¿cuál es esa verdad que tú a través de las almas y las personas que se han comunicado con nosotros aplicaría, digamos, para todos los seres humanos para vivir mejor? ¿Hay algo que de pronto entre esto de la muerte, de la vida, tú hayas aprendido que digan, venga, todos deberíamos tener esto claro para vivir, no sé, más tranquilos, en paz, conectados? Es un trabajo diario. Agradecer nuestra existencia porque es la oportunidad de nuestro alma de transitar una nueva vida. Despojarnos de ego, de Difícil. odio. No es difícil. Pues hay que Es trabajar. empatizar con el otro. Claro. Despojarnos de odio, evitar la violencia y sobre todas las cosas entender que yo necesito la energía del otro. Que no existo sola. Importante eso. Sí, a veces- Es base. Es reconocer al El otro sol ser. necesita la energía de la luna, el contrapunto, sus estrellas, la galaxia, esto que compone el universo. Si vos mirás un cielo, ves que cada cosa va a su ritmo, cada existencia de esos planetas, de esas estrellas, hacen como un circuito, ¿no? Esto del día, la noche. Si ustedes notan el tiempo de la naturaleza, lo aprecian, lo respetan, estamos salvados. Si No vamos es- contra ella, no. Noelia, esos seres, ¿por qué permanecen aquí? Es que no es que tenemos la idea porque culturalmente y hasta religiosamente nos han inculcado que está muerto, se tiene que ir. Sí. En realidad es para cortar el duelo, para que no, había que hacerlo rápido, como estas madres que por ahí se les muere un hijo y
recién nacido y le decían, bueno, pero vas a tener otro, y prepárate, y ten otro. Eso pasaba. Sí. Sí. Como reemplazando. Y bueno, y se te va a pasar. Sí. Y le ponían el mismo nombre. Claro. Sí. Y la realidad es que las almas están todas, como vos estuviste en algún momento fuera de tu cuerpo materia, existiendo en otra dimensión, esperando tu tiempo. Están, nos contienen, entre distancia y distancia hay un montón. Somos energía. Los átomos, si vos pegás las manos así, vos crees que están pegadas tus manos. Sin embargo, entre estas dos manos sigue habiendo un flujo de energía. Sí. ¿Vos podés desarmar un átomo? No. No, creía yo que no. Pero sin embargo, Cerati decía, desarmé átomos tuyos. Ah, Desarmar la energía para ver si te vuelvo a encontrar, ahí está el error. Están en nosotros, no hay que desarmar nada, hay que fluir con esa existencia. Obviamente que el cuerpo físico está muerto, pero miren que hay algo más. Está muerto sobre esta vida, pero cuando ese cuerpo, y hablando claro, va al entierro, vuelve a dar vida a otros niveles. Es un ecosistema. aquí tenemos un mensaje muy lindo, Noelia, y nos dice lo siguiente. Buenos días, por favor una pregunta urgente para doña Noelia. Mi madre murió hace 30 años y cada vez que pienso en ella me dan muchas ganas de llorar. ¿Por qué me pasa esto? Gracias. Primero, gracias a los que nos están escribiendo. Es normal porque es la sensación de angustia reprimida, del duelo contenido. Y nos pasa a muchos que con el correr de los años, cuando empezamos a ver en nuestra vida lo que padecían o lo que pasaba ese ser, empezamos como a replantearnos de qué no me di cuenta. Qué bien. Es como esto de replantearnos la vida y recordar y decirte, bueno, te necesitaba aquí. ¿Está mal sentir angustia? No. Está mal reprimirla. Claro. Oh. En los encuentros se nota mucho esto, las facetas del duelo según las edades. Claro. Las personas más grandes que llevan ya muchos años con sus padres muertos toman el duelo distinto. Sí. Y los jóvenes vienen con una tranquilidad, con una frescura. Ven la muerte desde otro lugar. Si bien ahora estamos en una época astrológica donde la muerte de los jóvenes está como más latente, no es que no existió nunca, pero está latente. Sí. Las preguntas de por qué se quiso matar, por qué no me esperó, por qué le tuvo que pasar, estos cuestionamientos, y la gente adulta lo toma de una manera muy bloqueante y los jóvenes liberan, enseguida conectan. En el encuentro pasan estas cosas, hablamos de señales, hablamos de sueños, hablamos de esto de lo pendiente. Claro. Lo que me guardé, porque no te lo pude decir, lo que no supe cómo manejar y no me dio el tiempo. Entonces ahí les explico cómo lo tienen que hacer, cómo lo pueden llevar adelante, qué tipo de rituales, que no tiene que ver con nada malo. Ritual también es sentarme a orar, Sí, Claro. es cierto. según mi creencia. Y le doy evolución a ese alma y me doy evolución. Noelia, hay un tema que muchas personas de pronto o lo padecieron en sus familias y siempre es como la duda. ¿Qué pasa con las personas que mueren a causa de un asesinato? Es cierto que todos tenemos la fecha de vencimiento ya Eso decía mi lista. abuelo. Eso. Mi abuelo decía que te ponían la fecha de vencimiento cuando llegabas. Exactamente, pero cuando pasa así, eso es parte de esa fecha que ya tenía yo. Cada para estar. ser es distinto. Ok. Hay asesinatos, porque por eso cuando les hablo en los encuentros siempre les digo, la muerte no es dolorosa. Lo doloroso es la forma, Sí. Claro. es el proceso. La muerte es transformación. Los asesinatos tienen sus diferencias de acuerdo al ser. Hay seres que la muerte trágica, esa muerte de esa forma, era lo que le iba a tocar en su existencia. ¿Cómo lo corroboramos? Con carta astrológica. Lo que pasa es que nadie pide un turno conmigo para astrología para preguntarme qué día me voy a morir. Claro. Sí. Son como pocos. Pero también están los otros y ahí está la muerte a destiempo. Ok. ¿La muerte a destiempo existe? Sí. Lo que tenemos que entender es que no por eso el alma no va a evolucionar, sino que va a llevar un proceso distinto. Otro aprendizaje.
Sí. Exacto. Noelia, aquí en Latinoamérica desafortunadamente se ve mucho el tema del embrujo o de rezos o de cosas así. Yo en algún momento llegué a conocer un padre en Bogotá, una niña en Medellín y me dijeron, usted tiene algo, y yéndose por ese lado de la depresión, en un momento muy duro. Esos seres te pueden indicar a ti o guiarte así, vea, mi hijo o esta persona que te está preguntando tiene un embrujo, Mira, debe para ser que resuelto. sepas, yo llevo 9 bautismos en mi haber. Trabajo con todas las religiones, casi. Wow. Ahora estoy estudiando la Torá. Ah, qué bien. ¿Por qué? Porque cuando llega la persona, a mí no me importa la religión que tenga. Total. Pero en el contacto con el alma, yo tengo que respetar su energía y su creencia. ¿Es real que hay gente que le hace mal a otra? Es real. Pero hay algo superior que nosotros tenemos. Porque cuando sepamos dominarlo, el otro va a gastar mucha plata, la va a pasar muy mal, va a perder mucho tiempo y va a fragmentar su espíritu. Y va a pagar de alguna manera. Exacto. Porque es un boomerang. Se devuelve. Lo más importante y lo que el ser humano debe tener siempre sano en proyección positiva, con propósito y recordando que esta existencia ya le pertenece, que no hay nadie que la tumbe, es tu mente. Qué bien. Noelia, ¿podríamos definir cómo se siente la muerte? La muerte no es ni fría, como creen, pero sin embargo se hace sentir mucho frío porque los niveles para el cuerpo que está muriendo bajan, la temperatura también, y el espacio energético se acopla a la misma temperatura, digamos, el espacio del alrededor. Vieron que las salas de los velatorios, las salas de los hospitales Ay, sí. no Se tiene siente frío. frío. En realidad lo que no es el frío, es tu baja de temperatura porque tus defensas se acomodan, tus latidos bajan, la respiración se asienta. Volviendo al tema de esto que se siente frío, es una idea que nos instauraron, pero sí es real que cuando ella atraviesa, lo que se siente es una frescura. Ah, Ya. mejor. Hoy mejor. Yo tengo desprendimientos astrales para buscar personas. Ujú. Lo hago, digamos, la práctica es a propósito. Ujú. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa sensación de no me puedo despertar, me ahogo, siento que me ahogo, que Yo. me caigo? Eso Yo. es un Yo desprendimiento sí me he caído astral. del caballo por ahí varias veces. Yo Bueno, varias veces. Más o menos. En eso, ese desprendimiento le sucede a todos. Algunos lo registran, otros no. Cuando el ser está muriendo, la inspiración, la inhalación es tan profunda y la exhalación también, que es como si recorriera el aire tan fresco que viene a depurar la materia para liberar el alma. Y ahí se siente el frío alrededor. Es frío entonces, Es frescura, es frescura. es libertad. Qué lindo. En un aroma, porque la gente asocia estas cosas. En la antigüedad se le ponían flores a los muertos. ¿Ustedes por qué creen que era? El aroma. Como un ritual, como una costumbre. No tengo idea. Para tapar el olor de la putrefacción del cuerpo. Si vos entras a una sala de forenses, vas a sentir un aroma particular, que es el hielo, el frescor de la zona, los elementos que utilizan. Entonces uno asocia que la muerte huele mal. Ya. Sin embargo, yo que he acompañado a muchas personas a morir, a veces huele a jazmín, Muy comúnmente huele a Qué jazmín. bien. otras veces huele a flores silvestres, otras veces huele a lo que la persona solía consumir o le gustaba consumir. Mi abuelo murió y olía a pipa, Sí. al humo Sí. de la pipa. Wow. Lo más Como a él. que eso, muy, muy cercano. Yo voy a tener que hacer algo, porque yo no sé si ustedes están sintiendo, pero cada vez que Noelia me mira, se me agudiza miras. demasiado este No me grita. audífono. Yo no veo nada, Siento ni una- siento nada. Como una Bueno, interferencia eso en el es, audífono, estamos no acá, sé. déjanos sentir, agradecer que están y vas a ver cómo se baja la tensión. Porque es como que ellos, como los chicos chiquitos que están levantando la mano para que le prestes atención, hasta que bajamos. Así es. Así como se siente y como se experimenta la comunicación que tú tienes con personas que ya no están en este plano, etcétera, también hay frecuencias buenas, altas, bajas, pero también hay ángeles. Eso es También, superior. exactamente, también entran en comunicación contigo. Sí, eso ya tienen es superioridad. mensajes. Ujú. Me ha pasado.
tenido comunicación con el mismo Jesús y con el mismo diablo. ¿Qué A mensajes esos llegan? niveles. De Jesús, ¿qué mensajes llegan? Eso fue en plena pandemia, recuerdo, y fue como una seguidilla de cosas que están... Yo una vez que transmito, no recuerdo. Ah, ok. Es mi forma de trabajar. Y enojarte Y con eso. con la Virgen es muy patente, sobre todo cuando trabajo para personas que están internadas. Trabajo mucho con terapia intensiva, cuidados paliativos, acompañarlos al morir desde el lugar de tanatóloga. Y también con muchas criaturas como que tienen autismo o algún otro tipo de enfermedades que a veces no se pueden comunicar por habla. Entonces soy el medium, pero en ese caso entre vivos y vivos. Qué lindo. Ya. Señorita, una pregunta. Tú a veces veo que tienes la posibilidad de ver ciertas almas, otras no. ¿Hay alguna relevancia en lo que cierta alma tiene que comunicar frente a la otra o un mensaje más importante o todos son igual de relevantes? Para mí todos son importantes, todas valen, pero es como te dije, hay unas más insistentes y otras menos. ¿Esas insisten de pronto porque tiene algo más grande que resolver o es un alma más No, tranquila porque y sabe ya? insistir, digo yo. Ah, ok. Las cosas que tiene que decir las va a buscar y las va a decir, pero es distinto. Incluso es como la persona fue en plano terrenal. Ah, no te creo que bien. Sí, ha pasado. Me ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda, hace poquito que estuve de gira, con un músico bastante molesto, insistidor, por cierto, Sí. y estaba su familia y ellos me decían, era así, era molesto, Sí. insistía, golpeaba las cosas. Era como... Te hace escuchar. Sí, Noelia, en ese claro. caso, habrían, pues porque como hay, me imagino yo, almas buenas, habrán algunas que Sí. se manifiesten que sean muy malas Sí. y cómo Y que se camuflen, ahuyentar o que puede ser más cómo peligroso aún. identificar. Son muchos años que trabajo y ahí uno va aprendiendo cómo contrarrestar esa energía. Sí. En el último libro que se llama Sesión Abierta, ahí les cuento la experiencia de conectar con una asesina. En un caso, un asesino que se redime, que pide perdón, en conexión Wow. con su hija, y en otro uno que no pide perdón y que dice exactamente todo lo que hizo a la mujer de quien fue su víctima. Dios. Uy. No. Las almas no por presentarse son todas buenas. Claro. Y esto es como cuando muere alguien que la gente trata como de victimizarlo, como de adorarlo. Era tan bueno y entre nos la cosa no era así. Claro. Sí. Pero el punto es, ¿qué es lo que quiere dejar, lo que quiere la persona llevarse de ese ser? ¿Cómo quiere transitar el duelo? Eso a largo plazo genera un bloqueo. Noelia, Sí, ¿hay mira qué algún tipo de importante. herramienta antes de leerte un mensaje de una televidente muy lindo que no debamos utilizar? Estas personas que de pronto se animan a utilizar la Ouija de manera La independiente. Ouija no es un juego. ¿Qué cosas no son un juego en este ámbito? No en es un estos juego temas? la Ouija, la copa. No es un juego nada que vos no sepas. Por eso digo que hay como modas. El espiritismo no existe de ahora, es ancestral. La mediumnidad no existe de ahora, existimos desde hace mucho. Todos tenemos un don en esta vida. Algunos comunicar, otros ayudar a sanar, otros a educar, otros a hablar con los muertos, otros a darle buen morir a la gente. Para que te des una idea, Madame Curie era medium y espiritista. O sea Sí. que venimos de... Hace rato. Esto es cíclico. La existencia nuestra va a estar siempre. Lo que debemos cuidar es a quién vamos, cómo vamos, qué pedimos. Primero, el medium no tiene que preguntarte detalles. Yo solo hablo, transmito lo que me quieren decir. En el teatro van a ver que cuando empiezan a hablar digo, no, si no, ¿a qué vine yo? Claro. No hago nada. Entonces, primero eso. Segundo, la mediumnidad no es un juego. Cada vez que el medium conecta, muere. Yo corro mi alma para que entre el otro alma, transmite, yo pierdo ese tiempo de mi vida. Sí. Restas días a tu vida. Wow. Restas Sí. minutos, segundos. Uy, gracias por el regalo. Por tan otro bonito. lado, Sí. estar molestando innecesariamente un alma, vos podés venir a hacer una sesión privada conmigo, pero ni se te ocurra pedir una a la semana, porque no te voy a atender. Que no te Por esclavices respeto, de eso. claro, por respeto al alma, a mi energía y a la tuya. Ujú. Es como el que se va a leer el tarot todas las semanas. Sí, no. Se envicia. Sí, Entonces sí. no enviciemos energía. Estamos en un tiempo a nivel humanidad donde el ser humano no sabe ni esperar los tiempos, ni hacerse cargo de sus responsabilidades. Entonces me lo tiene que decir todo. El que tira tarot,
el que lee los bucios, el que hace constelaciones, la medium, el vidente, el que hace santería cubana, el que va y hace las oraciones y la novena a la Virgen, pero que lo haga otro. Sí, porque uno ya se vuelve adicto a eso. Ay, ¿qué carro comprar? Voy para donde la medium a ver cuál comprar. Sí, no, Ay, no, termino no. esta relación. Por No, esas son todo. cosas que uno tiene que resolver. ¿No, En Elia? el Entonces, teatro surge muchas veces ¿sí? que vienen con preguntas más terrenales, más cuestiones de ellos, y yo les digo, es que... Entonces pregunto, ¿hay abogados, hay médicos, hay terapeutas? Porque no me corresponde, no es mi trabajo. Está muy transgiversado el trabajo energético, está transgiversadas las terapias, y hay un tema con el cuidado energético. Vos vas a un espacio a hacer una sesión o lo haces en tu casa, la persona que hace ese proceso de terapia tiene que cuidar tu campo energético, tu espacio energético, el del alma. No es tan sencillo, no es prendo un saumerio, enciendo una vela y otra cosa, por favor. Por favor, Sí. dinos. Las almas no le bajan nada a nadie. Esto de que me bajó, Me bajó. O sea, como que entró a mí. No. ¿Cómo así? Sí. no. ¿Cómo No es eso de me bajó bajó? nadie. Claro, yo las miro cuando dice, bajó mi padre. No, si está al lado tuyo, ¿para qué va a bajar? Ah, Entonces tengan cuidado Sí. con esas cosas porque la gente se sugestiona. listo. Es Noelia, muy tenemos un importante. mensaje muy lindo. Maravilloso el tema de Mañanas en Casa el día de hoy, gracias a tu Gracias. presencia. Muchas gracias. Sobre todo la sesión con la medium. La sección con la medium, maravilloso. Mi madre falleció hace 38 años. He soñado con ella que está abandonada en la playa del río, sola, súper mal. ¿Qué significa esto? Ahí hay que determinar. Si el sueño es con un desprendimiento donde ella reconoce la muerte de la madre y hay que ver si la imagen que ella ve de perdida, y casi que te lo firmo, ella no ve a su madre, ella se ve a ella misma. Wow. Qué Lo que le está confrontar. pidiendo la madre es volver a ese lugar a reencontrarte. O sea, es un mensaje jajue, más mire qué interno. tan, sí. Eh, Es un Mire qué espejo, digámoslo así. importante. Exacto. Es un Sí. espejo. Cuando la persona en los sueños, hay una diferencia entre el sueño de comunicación y la alucinación. Sí. Cuando el muerto comunica, el sueño se persiste. Ujú. La persona lo dice tal cual, lo repite tal cual, no hay falla. La alucinación es cuando entra a jugar otras imágenes, voy poniendo personajes, voy buscando lo que necesitaba. Yo me siento mal porque tú no estás y no me encuentro, entonces no te encuentro a vos. Ya. Cuando los sueños son tan vívidos, es decir, uno despierta y uno se Desprendimiento total. Sí. El olor, el abrazo, hasta el sexo, porque suele pasar. Sí, y sobre todo entonces la sensación pero es que uno en el día permanece como desubicado, pues como que, Porque cuando el espíritu vuelve a pegar a tu materia para que vos comiences tu día activo terrenal, hay una alteración energética que es más energía de la que solés manejar. Noelia, esas personas que de pronto dicen, no, yo sigo llorando a mi ser querido porque es que de esa manera le demuestro mi amor. No. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Lo deberíamos Eso dejar ir? es y culpa agradecer? guardada, muy no trabajada, sí, es remordimiento y es no hacerse cargo de lo que debes resolver. Wow. El Muchísimas muerto gracias. no tiene nada que ver, vos vas a llorar porque vos querés. sí, claro. Oiga, Bueno, esto ese está tema más está que interesante. súper Yo estoy acá pues metida. Con en esa ese oreja roja tema. negra. Claro. De verdad que yo sé que ustedes, amados televidentes, están pegaditos de nosotros con ese tema, porque Noelia nos está hablando de temas que nosotros quizá queremos todos, tenemos la curiosidad de saber qué pasó con nuestros seres queridos después de partir. ¿Cómo es la experiencia cuando uno está en el teatro con usted? Es decir, ¿cómo se vive esa experiencia? Bueno, espero que la vivan hermoso. Yo la vivo muy, muy linda. Los recibo yo, así que tienen mi abrazo y mi beso. Ay, qué bien. Sí, porque me parece que todas esas personas van a entregar su intimidad Sí. a ese momento. Ahí vamos a hablar de la muerte, del proceso del duelo, tanto para aquellos que han fallecido, para aquellos que están en el proceso de fallecimiento, porque a veces muchas familias desconocen cómo ayudarlos y cómo ayudarse. Vamos a hablar de diferentes duelos, padre, madre, que no es lo mismo, los padres que tienen duelo por hijos, infancias en duelo. La Uy, gente no sí. le presta atención a las criaturas que sufren y que viven un duelo por la muerte de hermanos o la muerte de padres. Eso nos marca a todos por igual, ¿no? Claro. Exacto. Claro, sí. Y hay una realidad, estas criaturas
Tragan necesitan una terapia, tragan mucho. Y la indiferencia a veces, no por maldad, sino porque me ha muerto mi hijo y los otros los tengo que criar. Ahí hace un quiebre. Las muertes por suicidios, asesinatos. El duelo por desaparición, que no es lo mismo que el duelo por muerte. Es complejo. Sí. Es complejo y es eterno. Sí, Y porque hay que saber guardan la trabajar. esperanza Certidumbre. eterna. Sí. Hasta que vos tenés certeza. ¿Cómo encontrar la certeza? Les voy a enseñar a conectar, porque por el solo hecho de ser energía nosotros canalizamos. Entonces hacemos un trabajo, una meditación para que se queden tranquilos, donde yo les hago ver que ustedes pueden sentir lo mismo. Van a tener la posibilidad de estas conexiones como se han dado aquí, Sí. pero mano a mano. Y también van a tener la posibilidad de mensaje indirecto, o sea, le hablo a uno, pero replican los otros. Vamos a hablar de la experiencia cercana a la muerte. Vamos a hablar del desprendimiento astral, de la parálisis del sueño. Vamos a hablar de qué pasa con la sexualidad y las almas. Sí. Sexualidad y almas. Ay, esa no me la esperaba. Oiga, ese Cómo tema sí es nosotros morimos muchas veces sin saberlo. Y de esa ¿Cómo? forma nos vamos preparando para la muerte física. Ay, no, un adelanto. ¿Cómo así que nos estamos Sí, muriendo y no nos un damos Estamos, cuenta? lo que pasa es que estamos en un horario para menores. Bueno. Entonces Pero lo no. único que les voy a decir es que el ser humano, solo cuando realmente, porque a veces yo los reto mucho en el teatro, digo, no me digan todo que sí, porque después van a casa y no me hacen caso. Pero la realidad es que el ser humano, cuando toca fondo, cuando atraviesa un dolor, ahí empieza a comprender lo tan importante que es vivir. Porque la muerte es lo más seguro que tenés. Sí. Es la transformación que va a pasar. Y porque además, para estar aquí, ya has muerto 2 veces. Una para desprender plenamente del cuerpo y otra del útero de tu madre. Ay, yo me quedo Vamos con a hablar de las madres. Ujú. ¿Qué pasa con ese hijo cuando muere? ¿Qué pasa energéticamente en ambos? Sí. ¿Qué pasa con el papá? Porque el papá lleva un duelo ausente. eso. Sí, Sí. le dan menos importancia, digamos así. Sí. Exacto. Siempre se prioriza a la mamá. Vamos a hablar de qué pasa cuando las almas se hacen sentir demasiado en los hogares, en los espacios físicos, qué nos quieren decir, sueños, señales, cómo recibirlas, cuándo saber que una señal es real y cuándo estamos en un estado de obsesión buscando señales. Exacto, oiga. Y una de las etapas más preocupantes es la depresión, la 4ª etapa del duelo, que es la anterior justo a la final, que es yo me quiero quedar colgado de la muerte, del muerto, y culpo al muerto de mi existencia. Quiero repetir la muerte de mis ancestros porque así los libero, creo yo liberarlos. Todo eso y más lo van a vivir hoy. Qué lindo. Y en Noelia, tus redes así sociales. como uno tiene esa fecha de vencimiento, como tú decías ahorita, qué pena vos ahorita. Tranquila, Noelita, hágale. Asimismo tiene uno pactada como esa forma de morirse. Sí, se puede ver. Yo lo puedo verlo y puedo ver en carta astrológica para dar más detalles. Ok. Por Noelia, aquí y- tengo preguntas. Hágale, adelante, porque yo quiero que ella nos comparta en las redes Por sociales aquí tengo para que las pregunta. personas puedan disfrutar de ese evento. Claro @ que sí. Noelia Pase la Medium oficial. Así es el Instagram, Noelia Pase la Medium Facebook o TikTok, Noelia Pase la Medium OK. Ahí podemos encontrar toda la Visiten, sí. información. Y Exacto. visiten las redes sociales que son, pero bien interesantes. Por aquí hay una pregunta, nos dice, muy buenos días, para hacerle una pregunta a Noelia Pase. Mi madre murió hace 2 años de Alzheimer y siempre sueño con ella, que está viva y aliviada. Muchísimas gracias. Esa persona me dio el pie que me faltaba. Hablamos de ese estilo de muerte, porque el Alzheimer y la demencia es una muerte previa. Ah, claro. Sí. Y después, ¿qué pasa con ese espíritu cuando termina el físico? O sea, se adelanta el espíritu, luego el físico. No es lo Pues, mismo. No es lo mismo. Bueno, hay que ir para conocer y aprender. Mucho, hay mucho. Para que se queden tranquilos. Miren, hubo una experiencia muy linda en Buenos Aires. Yo no sé lenguaje de señas. A veces puedo entender algo, pero no sé lenguaje. Se presentó, y me atrevo a decirlo porque con la mamá pegamos una energía especial, Sofi. Ella se presenta, da un detalle, la madre se acerca al escenario, que es más o menos lo que va a pasar hoy. Y cuando empiezo a conectar, ella preguntaba, pero yo contestaba con señas. No. Y me dice,
Digo, ¿por qué habla de esto de esta forma? ¿Y por qué me hace hincapié en esto? Porque mi hija era sordomuda. Uy, Ay, wow, Dios. mire qué fuerte. ¿Pero eso significa que el alma quedó así? No. El alma no queda ni con la enfermedad que hizo el transcurso de su vida, ni con quizás la amputación de algún miembro o con alguna deficiencia. El alma queda libre. Pero para hacerle saber a quienes están en este plano qué había pasado y tener certeza, muestran. Noelia, eso que tú Mire qué estás diciendo es importante. súper importante, sobre todo para los seres humanos que nos quedamos acá, porque muchas veces las personas o los seres queridos que se mueren están sufriendo una enfermedad, De eso hablamos están también. sufriendo una situación demasiado dura y ese ego o ese egoísmo terrenal de nosotros nos permite no soltar. No es que yo no quiero que se muera, es que yo no quiero que se vaya, es que yo no quiero, y en realidad mira lo importante que Noelia nos acaba de decir y es, una vez esa persona fallece, se libera. Se libera. Se libera de esa enfermedad, se libera de eso que tiene aquí, que lo tiene atado. Es que a nosotros dolores. negociamos por nuestro egoísmo. Total, total. Noelia, dando estos mensajes, ¿alguna vez tuviste que dar uno tan fuerte que te confrontara con tus propias creencias o con tus propias ideas? Sí, me ha pasado. Sobre todo cuando haces búsqueda y tenés que decir qué pasó o cómo pasó, Sí. o ante los femicidios. Y hay algo que me pasó en una experiencia en Tucumán, provincia de Argentina. Se presentó el asesino, pero ahí hubo una doble conexión. El asesino se presentaba y marcaba pidiéndole disculpas a la hija por haber matado a su madre, y la madre se presentaba diciéndole a la hija que no le tuviera rencor. Pero Wow. cuando te dejan sentir cómo ocurre, si yo ahí vuelvo a pegar mi espíritu a mi campo energético, ahí reacciono como Juzgas. exacto. Entonces ahí solamente puedo transmitir. Bueno, hay experiencias que nos marcan en la vida y la verdad a mí hace mucho rato me pasó algo y siempre quedé con la duda de qué fue lo que pasó. Que antes, hace mucho tiempo, me desperté a medianoche y vi 2 sombras en la puerta del cuarto. Después, al tiempo, incluso mi esposo y yo nos despertamos al mismo tiempo y fueron las 2 mismas sombras. Yo siempre quedé con la duda de quiénes son, quiénes fueron. El linaje tiene que ver con él, del lado paterno. Ajá. Y lo que sí se presentaron por lo que debía reclamar él y volver a ser propio. Y marcan tierra. No. Y Wow. ¿cómo, o sea, cómo después de tanto tiempo, cómo se puede interpretar? El O sea, tiempo, ¿cómo lo lo entiendo? pone el ser humano en plano terrenal, calendario gregoriano y porque nos gusta usar este aparatito. Ya. El alma no maneja tiempos, Ah, maneja Noelia, dimensiones. Sí. Noelia, Wow. tenemos 2 minutos para despedir. ¿Tú crees que hay alguien aquí que deba recibir un mensaje sin señalarlo, sin decirlo, que de pronto te esté llegando? Ya Que lo se va a entienda. comunicar conmigo. Ah, bueno, súper bien. Me encanta esa naturalidad para todos los mensajes. Oiga, una experiencia maravillosa, definitivamente ver la muerte como algo que tiene que ver con la vida, porque eso es lo que tenemos segura, la muerte, pero verlo como un paso, una transición, una transformación, es lo que nos ha dejado esta gran mujer que ha llegado con nosotros Gracias. aquí a Mañanas en Casa. Noelia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Felicitaciones, porque sabemos que estás dando de tu vida para el beneficio y la comunicación para las otras personas. Muchas gracias, un placer estar en Colombia y a este bendito país ya va a llegar la paz, tranquila. Ay, Amén. Dios lo Gracias, oiga. eso sí es Amén. un verdadero buen mensaje. Gracias, gracias.